Buenos días, ingenieros. Aquí estoy armando una pequeña mesa de prueba con un panel que rescaté. De hecho, ya lo tenían desechado, pero el panel está funcional. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es mostrarles cómo se puede realizar una autoprogramación en el sistema. De momento en este panel me encuentro con los siguientes fallos. No battery, pues no tiene baterías conectadas. El NAC 1 Open, podemos ver que por ahí no tenemos la terminal del NAC 1, por eso nos marca ese error, y tampoco pues obviamente tenemos la resistencia. Tenemos Trouble in Remote Sync Fault, que tampoco tenemos por ahí el tema de la bornera, entonces por eso tampoco podemos colocar una resistencia. Y tenemos por último el tema de no dispositivos instalados. De este lado yo ya tengo conectado mi lazo, simulé un pequeño lazo con 4 palancas. Y lo que vamos a hacer con este lazo es poder autoprogramarlo. En este momento tengo 4 palancas conectadas a mi lazo, entonces vamos a ver cómo podemos autoprogramar este lazo. Yo ya tengo aquí mi conexión de lazo listo. En cuanto yo conecto, vamos a ver cómo el sistema detecta la conexión en mi lazo. Ahí nos dice que hay algunos dispositivos, detecta que hay algunos dispositivos conectados y las fallas que ya nos había arrojado. Entonces, para poder solucionar este problema vamos a hacer lo siguiente. Primero, pues silenciamos, ¿verdad? Para que no nos esté marcando ese pitido que es bastante molesto. Después de eso vamos a presionar la tecla de menú y vamos a entrar en Programming Mode. Ya dentro de Programming Mode vamos a presionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces el número 0 para entrar al menú de programador. Dentro de este menú tenemos una opción que se llama autoprogramar, entonces vamos a seleccionarla con el 1 y simplemente esperamos para poder realizar la autoprogramación del sistema. Esta autoprogramación va a tardar unos pequeños minutos y después de eso podremos probar nuestro sistema. Ok, ahí nos detecta algunos dispositivos que fueron conectados. Vamos a darle Escape de nuevo. Y después de eso, el sistema guarda su configuración. Está guardando el loop. Vamos a esperar. Listo. Ahí el sistema ha terminado su autoprogramación. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, seguimos teniendo los mismos errores, NAC 1 Open, Remote Sync Fault, pero si se fijan ya no nos detecta la parte de dispositivos no instalados, pues ahora ya tenemos algunos dispositivos. ¿Cómo vamos a hacer para verificar qué dispositivos tenemos? Nos vamos a menú, nos vamos de nuevo a Programming Mode, ingreso 00000 8 veces y nos vamos a ir al apartado de Point Setup con el número 2. En mi caso, como tengo instaladas solo estaciones manuales, vamos a tratar de hacerlo o vamos a hacerlo con los módulos, ya que las estaciones manuales son detectadas como módulos. Vamos a editar para observar y vamos a comenzar con la dirección 1, vamos a ver si existe. En este caso, miren, ahí tenemos módulo de estación número 1. ¿Cómo podemos recorrer la siguiente? Dirección 1, dirección 2, dirección 3 y dirección 4. Ahí tenemos nuestras 4 estaciones manuales instaladas en orden 1, 2, 3 y 4. A continuación vamos a probar nuestro sistema, pero eso lo vamos a ver en un siguiente video que les dejaremos por aquí.